¿cómo estás? Muy buen día, mucho gusto en saludarte por estos micrófonos de Radio Mujer en el 1040 aquí en Guadalajara, Jalisco, por internet en www.radiomujer.com.mx, en el 91.5 FM en la radio de Austin, Texas. Un saludo, estamos en vivo, hoy miércoles 19 de marzo, vamos a tener una clase para todos. Una clase de sexualidad para todos. Está muy interesante porque ya se había planeado desde que la doctora Olga Patricia Lares Morales, que es ginecobstetra, nos dio la clase el mes pasado de los anticonceptivos y de todas las opciones que hay para que hombres y mujeres planeemos nuestros embarazos, o si estamos decididos a ya no tener bebés, cómo seguir gozando de una vida sexual activa, cuidándonos. A partir de ese programa surgió este programa del día de hoy, que es infecciones de transmisión sexual. O sea, vamos a hablar de las prácticas sexuales cotidianas. Vamos a platicar de los usos y costumbres, ¿sí?, de hombres y mujeres, en todas las edades, porque obviamente tendremos en algún momento que tocar el tema de a qué edad están iniciando relaciones sexuales las chicas y los chicos, que ya como papás, entonces ya paramos oreja y entonces entendemos que debemos, por nuestra responsabilidad, comunicar eficientemente, informar a nuestros hijos, no solo de cómo cuidarse para que no tengan bebés, sino de cómo cuidarse para evitar una infección de transmisión sexual si es que van a iniciar su vida sexual activa. Y nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dar una lección de algo que ni sabemos? Los adultos seguimos teniendo prácticas sexuales de riesgo por ignorancia o por negligencia. Ahorita nos va a platicar la doctora Olga, así que comienza tus llamadas, tus preguntas, entra a la sala de chat. Ahorita solo estamos funcionando por internet en la sala chat lobby. Tú entras a www.radiomujer.com.mx desde tu tablet, desde tu celular, en tu computadora. Entras al navegador en esta página y esta página te va a dar la opción de ver nuestro programa de radio, y además hoy la doctora se vino armada otra vez con unos modelos en los que la imagen lo va a decir todo, te va a explicar cómo es que sí puedes quedar embarazada cuando a veces uno dice, pues no más poquito, no, bueno, aquí vamos a entender con peras y manzanas. Y creo que además no se parecen a las peras y a las manzanas los modelos que trajo, se parecen a los órganos reproductores, femenino y masculino. Así que, atención, ¿quieres preguntarle algo? Aprovecha. ¿Cómo estás, doctora Olga? Bien, Claudia, encantada de estar aquí nuevamente contigo y tomar un tema que es tan difícil de comentar en la familia, lo que son las enfermedades de transmisión sexual, porque uno puede decir que nuestros hijos y nosotros mismos pues no estamos expuestos. Obviamente nosotros somos ya de mayor edad, somos un grupo de menor riesgo por nuestra estabilidad sexual, pero nuestra juventud, ese es el mayor riesgo que tenemos. Bueno, y yo todavía dudaría de esto de la estabilidad sexual, ¿eh? Porque, bueno, uno asume que, claro, creces y eres maduro y eres un adulto y eres responsable, pero hay que decirlo, Olga, de verdad, más allá de las personalidades, pues todos estamos en riesgo. Creo que ha sido muy corto apenas el tiempo en el que incluso los medios de comunicación se han abierto para hablar de esto. Es muy poco tiempo. Hay abuelas que ahorita nos están escuchando y que piensan, uy, yo cómo iba a saber, yo cómo me iba a enterar, y mucho menos pensar que prendías la radio y podrías escuchar hoy un tema como este, ¿no? Es muy reciente. Definitivamente, Claudia, y esto hay que tomarle mucha importancia, porque si hace un mes hablamos nosotros de anticoncepción y hablamos de el incremento en los embarazos en nuestros hijos adolescentes, hablamos del grupo de 14 a 19 años, ahora al hablar de enfermedades de transmisión sexual, yo quiero comentarte que efectivamente el mayor porcentaje de enfermedades de transmisión sexual se da en este grupo, pero aquí abarcamos en un 60% la posibilidad de tener alguna enfermedad de transmisión sexual hasta los 25 años. Y si hablamos de las estadísticas, nosotros vamos a decir que un 30% representa el grupo menor de 20 años. Y si seguimos con las estadísticas, quiero decirles, mamás, que de los 15 a los 19 años, ese 30%, la relación de enfermedad de transmisión sexual es 2-1
con predominio de afectación a nuestra joven, a la mujer. Y se iguala después de los 20 años. Entonces, es muy importante que estemos pendientes también cuando nuestra hija presenta flujos, sentarnos a platicar con ella sin dar una postura de ¿por qué tienes flujos? ¿Es una enfermedad de transmisión sexual? No, aunque hoy vamos a hablar de las bacterias, de los parásitos, de los virus que te dan una enfermedad de transmisión sexual, hay que recordar que hay flujos que no tienen nada que ver con las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué deben tener para clasificarlas como tal, ustedes como médicos? Bueno, lo primero que debemos de decir es que una enfermedad de transmisión sexual surge por un contacto sexual. Hablemos de contacto vaginal con pene, hablemos de ano con pene, hablemos de boca con pene, o viceversa. Hablemos de los genitales femeninos con boca masculina o con genitales femeninos, ¿no? Claro. Ya hay aquí esta diversidad. Sí, sí, sí. Pero también hay que recordar que las jeringas contaminadas o el uso de jeringas que no sea por transmisión de drogas puede dártelo. Y hablemos también de los productos derivados de la sangre o la sangre y la transmisión de la madre al feto durante el embarazo y durante el parto. Regresamos de la pausa comercial, hacemos esta primera pausa para, con la doctora Olga, reunir todas estas dudas tan comunes que cualquiera de nosotros puede tener y que hoy espero que sean resueltas con el tema de las infecciones de transmisión sexual. Quédate con nosotros, estás en Radio Mujer, en Club de Mamás. Volvemos. Son las 10:19, me da gusto saludarte. Toño Oregel es parte de nuestro equipo, está aquí en los controles de audio, te los presento. Tal vez no los alcances a ver ni a oír, pero se siente su trabajo. Está nuestra querida Brenda Tapia en los teléfonos contestándote para que tú nos llames y hagas tus preguntas. Ahorita vamos a ir a tus cuestionamientos. Está César Paz en la imagen y las cámaras de Radio Mujer. Extrañamos porque no está en físico nuestra querida Grecia Moya, productora del programa, pero está aquí por supuesto con su trabajo. Y tenemos agendado para el día de mañana un programa que te anticipo va a estar buenísimo también. Peleas entre hermanos, para que me vayas de una vez poniendo ahí tus preguntas en el Facebook. Bueno, tus situaciones. ¿Quiénes de ustedes que tienen hijos, más de uno, han sufrido en algún momento pensando, bueno, estos chamacos, ¿cuándo se van a llevar bien? Como perros y gatos, dicen otras mamás. Mañana vamos a tener el tema con el mismísimo Claudio Chekfek, psicólogo infantil. Hoy nuestra clase es con la doctora Olga, infecciones de transmisión sexual. Empezamos, Olga, sobre todo porque nos quedamos en cuáles eran, cómo distinguirlas. Así es. Bueno, esas son las características para decir que yo tengo una enfermedad de transmisión sexual. Esos factores de riesgo principalmente. ¿Qué tipo de enfermedades son estas? Estas son enfermedades que producen una infección, pero que no te forman anticuerpos contra ella. Por lo tanto, se puede presentar las veces que tú la adquieras durante la relación o la vía de transmisión que comenté, y no produces una memoria inmunológica contra ellas. Es importante que sepan que las bacterias y los virus, más frecuentemente hablemos de la bacteria, una de ellas, quizás han oído un poco, Neisseria gonorrhoeae, que se presenta en un 18%, la clamidia, que se presenta exactamente en un 25%, el herpes, que se presenta en un 12%, la sífilis, que ya no había tanta, pero nuevamente empieza a incrementarse la incidencia en un 3%, y hemos hablado en otras ocasiones del virus del papiloma humano, que de hecho no hay una estadística determinante, pero se dice que aproximadamente hasta un 70% de las personas en algún momento de nuestra vida tuvimos virus del papiloma. Aquí el tratamiento se da a aquella mujer que queda como portadora del mismo, que su propio cuerpo no pudo inactivar el virus en el momento de la infección. Y obviamente pues un poco también el SIDA, que no vamos a tocar ese tema mucho, pero sí decir que el HIV, que es la presencia del virus de inmunodeficiencia adquirida, se hace evidentes y síntomas, y SIDA cuando la paciente ya tiene una serie de síntomas floridos en donde su sistema inmunológico está muy comprometido y le está dando ya
un riesgo de cualquier infección oportunista. ¿Qué es una infección oportunista? Que si llegamos a una sala y hay gripa, a ella se le va a pegar. Que si llegamos a una parte a comer y hay una salmonela en los alimentos, a ella se le va a pegar. Que si saluda a alguien, esa persona tiene honguitos en alguna parte de la boca o tiene herpes, que son las aftas o los fueguitos, a ella se le van a pegar. Que si va en algún camión, a ella se le va a pegar cualquier infección de cualquier persona que vaya en el camión. Entonces, como ven ustedes, estas enfermedades se pueden prever. ¿Por qué? Porque hay formas de protección y la primera es una vida sexual responsable, una sola pareja, la monogamia, y la segunda es, dentro de las más importantes, el uso de un preservativo, ya sea el condón masculino o el condón femenino, que es el que trajimos para hablar un poco acerca de los errores y de por qué, no lo puedo entender, se rompen los condones. ¿No puedes entender que se rompan? Sí, de veras, te lo juro, yo he tratado de romperlo y lo hago y lo muevo y lo tuerzo y lo jalo y no se rompe. Bueno, pero el hecho es de que sí se han roto. Se ha roto. De hecho es lo importante. Hay muchos bebés hoy entre las mamás del club, espero que no muchos, algunos que han sido porque se rompió el condón. Así es. Que tampoco es un pretexto, ¿eh? Hemos hablado de la pastilla del día siguiente. Efectivamente, que viene a apoyar cuando hay una ruptura de condón. Bueno, Olga, ya que traes aquí tanto un preservativo que ya abrió, destapó, en este momento en la cámara te voy a pedir que destapes uno, porque ya el otro ya está hasta infladito, ¿verdad? Sí. Para que lo muestres, y aunque no tenemos ahorita un modelo para poder colocar el condón en el pene, sí nos puede servir tu maravilloso otro, que ya está inflado, para que sirva como de, pues es que hay que hacer la lección. Yo sé que estas lecciones se hacen, y no hace mucho que comenzaron a hacerse en las secundarias. Así es. En las primarias, no sé si ya en quinto y sexto podrían estar viendo este tipo de información, pero si los chicos están comenzando vida sexual activa a los 13, a los 12, a los 11 o a los 10, pues yo creo que en primaria ya tendrían cuando menos que saber de la existencia de los anticonceptivos y uno como este que es el preservativo. No sin antes, por supuesto, haber también compartido con ellos información de otro tipo, no solo técnica, información ética, de valores, de creencias, de autoestima. Pero hoy, que es la clase Infecciones de Transmisión Sexual, debemos saber cómo se pone un preservativo, cómo se pone un condón para todas las mamás y papás y sus chicos que se encuentran en internet, que puedan estar en este momento checándolo por internet. Las imágenes son en vivo. Nuestra querida Olga, la doctora Olga Patricia Lares, en este momento nos va a indicar. Además de abrirlo y que por supuesto, bueno, pues sea nuevo. Definitivamente. Esto creo que es lo más importante. La importancia del uso del condón para prevenir, aparte de un embarazo, las enfermedades de transmisión sexual, es porque recuerden ustedes que debe de haber un contacto directo sobre una mucosa, la mucosa de la vagina, la mucosa del cuello cervical, la mucosa de la boca, la mucosa del ano. Y aquí es importante decirles que al evitar este contacto y al evitar el traumatismo sobre este tipo de tejidos, no va a penetrar ninguna bacteria, ningún virus para transmitirnos una enfermedad de transmisión sexual. Lo primero que hay que recordar es que efectivamente el condón debe de ser un condón ya sea de látex o poliuretano, la marca que ustedes decidan, porque esta mayoría esta presentación en su mayoría, tiene un antiviral ya puesto. Hay que decirles que si ustedes observan un pequeño domo que tengo aquí, en donde puedo yo introducir, esta es la parte de la vagina, en donde yo puedo introducir este condón como si fuera un pene, recuerden ustedes que el traumatismo por dentro, ustedes no lo ven. Y si hubiera alguna llaga, o hubiera alguna verruguita, o hubiera alguna lesión condicionada por una enfermedad de transmisión sexual, se le va a transmitir ya sea a él o a ella. Esto es muy importante y lo pongo así porque yo les he comentado que el condón, cuando hablamos de virus del papiloma, protege de virus del papiloma vaginal y cervical, más no de genitales externos, porque los genitales externos del hombre no están protegidos.
A diferencia también del condón femenino, que imaginen que es este tubo de látex, pero que se adhiere a las partes externas de la vagina, tampoco protege los labios menores, los labios mayores y la parte inferior que se llama periné. Definitivamente tampoco protege la parte que es esta del ano. Entonces, por eso la mujer puede decir, es que yo uso condón, pero ¿por qué tengo una lesión de tipo viral, doctora? ¿Por qué tengo una cresta de gallo que se llama condiloma? Porque el condón solamente te protegió adentro. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Dentro de las enfermedades de transmisión sexuales, el condón no protege de virus del papiloma externo, ¿ok? Entonces, saco el pene, que sería un homólogo del pene, y la importancia de hablar el condón, porque a veces no les decimos a nuestros hijos, cuando ya sabemos que mantienen una vida sexual, y a veces no podemos determinar si esta es completamente estable de una sola pareja, entender que el condón nos va a ayudar bastante y que trae una puntita en donde esta puntita permite que haya un espacio entre 1 a 2 centímetros para que cuando haya la eyaculación, el aumento de la presión por la eyaculación y la erección del pene haga que no se rompa el condón. Recordemos que la aplicación del condón debe de ser sin tocarlo las uñas, porque si las uñas lo tocan, entonces al retirarse el condón se va a romper. Y lo otro que es muy importante, si se fijan, pues obviamente si este pene no está erecto, pues un batallo para meterlo. Entonces, si no hay una erección adecuada de este pene, entonces el condón no va a quedar lo suficientemente colocado hasta la parte posterior, que es en la unión de la base del pene con el escroto, y se puede salir o se puede quedar, y a veces nos hablan para decirnos que se les salió el condón, que el condón se quedó en vagina. Entonces, aquí lo importante es que cuando se aplique, ustedes traten de que con las manos vayan deslizándolo y que quede cuando el pene esté erecto y que esto quede separado de 1 a 2 centímetros y que se salga en cuanto él termine de eyacular. Con esto nos vamos a quedar porque debemos ir al corte comercial. Preguntas después de los comerciales. Estamos con la doctora Olga Patricia Lares. Nos está dando una clase de cómo prevenir infecciones de transmisión sexual. Regresamos. Quédate con nosotros porque van las preguntas para la doctora Olga Lares. Ya comienza Alondra. Ella se quiere embarazar. Y escuchando este tema dijo, pues de una vez pregunto, al fin que la doctora es ginecóloga, de eso estuvieron platicando el otro día. Ella es una mujer de 41 años. Suponemos que es su primer embarazo, el que apenas va por él. ¿Qué riesgos corre? Pregunta Alondra. Bueno, mira, Alondra, lo primero que tienes que saber es que, acuérdate que las enfermedades que complican el embarazo, como es la hipertensión, la diabetes, el retraso en el crecimiento, el parto prematuro, entre las más frecuentes, se dan en extremos de la vida. Hablemos antes de los 20 años y después de los 35 años. Aquí en tu caso yo te sugeriría que tu manejo sea por un biólogo de la reproducción. ¿Por qué? Porque tienen que checar tu reserva ovárica, tienen que ver la edad de tu esposo, tienen que ver si hay la posibilidad que tengas calidad para que utilices tus propios folículos, tus propios óvulos y puedas embarazarte. Si no, tendrías que ser candidata a un procedimiento de una donación de óvulos y una fertilización in vitro. Claro, se pueden embarazar hasta los 43, 44, 45, pero hay que recordar que hay una edad. Y si decides embarazarte, es muy importante que sea con un biólogo de la reproducción que tiene experiencia en esta edad. Bueno, como escuchan, ya vamos ampliando este horizonte de las infecciones de transmisión sexual a todos aquellos temas que tienen que ver con esto. Obviamente, con esta clase de hoy, que además ha sido preparada también para abordar dudas, tenemos la oportunidad de las imágenes en el sitio web, no solo de lo que nos trajo la doctora, sino mi querido César, que siempre es muy rápido. Hace rato que escuchaba yo a la doctora hablar de clamidia y de tricomona, de todas candidiasis, cómo se ven, cuáles son las marcas. Yo puedo a simple vista
observar un granito o algo y decir, "¡Ah! ¿Se me hace que esto es eso? O tengo, evidentemente la recomendación es acudir al médico, pero lo que yo vea o sienta, eso me va a llevar al médico, Olga. ¿Cómo distinguir? Lo primero sería el cambio en el flujo. Normalmente una mujer sin una enfermedad de transmisión sexual tiene un flujo normal, que lo hemos comentado, que generalmente es en la etapa de ovulación, que es un moco transparente filante. Si yo tuve una relación de riesgo sin una protección, como fue el condón, para evitármela, mi flujo va a cambiar. Si es Neisseria gonorrea y si es clamidia trachomatis, que son bacterias que te dan, y protozoarios que te dan una enfermedad de transmisión sexual más frecuente, el flujo puede ser amarillento y puede ser un flujo de tipo abundante, con dolor e inflamación. Estoy mostrando un útero en donde la gonorrea tiene predilección por el cuello, por la vagina, por las trompas, tiene predilección también por cavidades como es la boca, por cavidades como son la vejiga, que está en esta parte. Entonces, aquí tendrían ustedes inflamación de todo lo que es la matriz, las trompas, la vejiga, y eso daría dolor pélvico en la parte baja, aparte del flujo tan abundante, y se haría evidente 2 a 3 días después de la relación. Habría un poquito de presencia de ganglios que son en las ingles, y en el hombre se manifestaría por secreción purulenta del pene, que le sale y que le arde al orinar y se llama uretritis. Entonces, si no se trata esta enfermedad como debe de ser, puede darle cicatrices anormales en las trompas, y eso puede condicionar a que la mujer tenga una enfermedad pélvica inflamatoria y pueda tener problemas de infertilidad o de embarazo ectópico. Son las dos patógenos más frecuentes que agreden más el cuerpo. Sí, cuando empieces a decir todas estas partes de los órganos internos, pues evidentemente no los vamos a ver inflamados, pero sí podemos entonces estar atentos a si sentimos, ¿sí?, dolor. Y también da un sangrado, ardor no tanto, ardor es más para el virus del papiloma, da un sangrado irregular y da un flujo que molesta, y la sensación de tengo molestias para orinar, tengo un poquito de escalofríos, y tengo también yo la sensación de una pelvis pesada, me duele mi pelvis, me siento inflamada. Si hablamos de otra enfermedad de transmisión sexual, aquí hablaríamos algo que no es tan frecuente, que me gustaría comentarlo porque se ha incrementado en nuestros jóvenes, la sífilis. Las estadísticas de sífilis están en aumento porque la sífilis es transmitida por contacto sexual, y es importante decirles que el contacto primero por un traumatismo con un tejido roto de esta parte, ya sea de la vagina o de genitales externos o de genitales de parte del hombre, el pene, te da una llaguita indolora. Que si vemos esa llaguita indolora sería como una especie de fuego que no arde, que no duele, que no molesta, y que esta llaguita es la forma de entrada de contagio de la sífilis. Y es importante que sepan ustedes que si no se da tratamiento, se va a quitar. Y se va a hacer evidente el efecto de esta enfermedad de transmisión sexual en 3 a 6 semanas como un exantema, así como dijeras, ay, de repente algo me cayó mal y me llené de ronchitas en todas partes del cuerpo con un poquito de fiebre, y salen también manchitas, esas ronchitas en palmas y en plantas, y esto es la progresión. Si no se trata, ahí no se transmite ya. Pero sí quiero decirles importantemente que pasaría ya una etapa latente en donde empieza a agredir tejidos como es el sistema nervioso, el ojo, y nos da una sífilis crónica que deteriora el cuerpo, y que pueden decir es que antes solo lo veíamos en las películas y ahora no, ahora se ve también en lo que sería parte de nuestros jóvenes, y ellos no le toman mayor protección, entonces es cuando ellos pueden tenerla y ya no es tan curable. Si nosotros observamos, podemos ver en esta gráfica lo que les decía yo, que es parte
de la ronchita. Y si ustedes se recuerdan lo que les comentaba, pues no se ve durante la relación. Cuando hay una relación de riesgo, lo primero que haces es apagar las luces. Entonces, al apagar las luces, pues no le ves el pene y no ves que traiga una ronchita. Entonces, para que sepan ustedes que estas ronchitas, que son llagas que dices, ay, me salió una llaguita, una espinilla, puede ser, cuando tienes una relación de riesgo, un problema de sífilis, y se está incrementando en nuestros jóvenes. Recuerden que hay mayor riesgo de los 14 a los 25 años, un 60%, y en menores de 19 años afecta más a la mujer que al hombre. Creo que es importante también comentarles que hemos hablado en otros programas un poquito acerca de algo que es muy frecuente, que es el virus del papiloma, y el virus del papiloma es una enfermedad de transmisión sexual que puede dar síntomas pero es cuando es clínica la presentación, pero cuando es una fase subclínica, si nosotros la revisamos y metemos ciertos medios de contraste cuando estamos tomando Papá Nicolau a través de un colposcopio, podemos ver algunas manchitas blancas, y esas manchitas blancas en la parte del cuello, estas manchitas blancas en la partecita del cuello, es el virus activo. Pero si este virus no se detecta, es la forma de contagio, y hay que recordar que si es una mujer sana y tiene un cuello sano, se puede inactivar solo, que no a todos hay que darles tratamientos, pero si esta chica se ve estas lesiones blancas como si fueran crestas de gallo, en donde estas crestas de gallo pequeñitas, en la forma activa de virus, y son virus de bajo riesgo. Estos virus de bajo riesgo, recuerden ustedes que son virus que no van a darles un cáncer, solo que hubiera una deficiencia o un inmunocompromiso severo en su cuerpo, que las formas de virus que dan cáncer es el 16, el 18, el 31, el 33, el 35, que son los virus más comunes que tenemos en México, pero que para saber cuál tengo yo tengo que hacerle una prueba inmunológica. Pues tendría que ser un especialista como tú, ¿no? Definitivamente, un colposcopista. Por eso vamos a seguir hablando de la prevención. Por eso es importantísimo que tengamos, por supuesto, en claro no solo el hecho de las otras formas de mantenerse bajo una seguridad que justo tiene que ver con el elegir una pareja, ¿sí? El mantener una estabilidad. Evidentemente, si no tienes una pareja y no tienes una estabilidad, entonces, pues asumir que vas a estar utilizando, por ejemplo, el anticonceptivo, el condón femenino o el condón masculino, aunque si bien ya lo dijo la doctora, no necesariamente nos va a evitar todo el riesgo. De hecho, aquí tengo ya llamadas para ti, Olga. Dice Salvador, yo he utilizado condón masculino y femenino en mis relaciones para evitar el virus de papiloma humano. ¿Cuál es el mejor? Y si es bueno depilar los genitales. Después de la pausa comercial vamos a regresar con estas respuestas con la doctora Olga Lares y tus preguntas al día de hoy, infecciones de transmisión sexual. Volvemos, estás en Radio Mujer.